En los últimos días, el nuevo fondo de inversión de la Liga CVC ha revolucionado un poco la situación de los clubes en España. Hoy vamos a explicar por qué los clubes necesitaban la llegada de este fondo de inversión y qué puede suponer para el futuro de la Liga. ¿Qué tal estás, Manuel? Tiene nombre de váter público. O sea, eso es lo más relevante. Hasta aquí De el váter análisis. público y el código este de la tarjeta de crédito no se llama CVC o CVV o algo así. Creo Algo que es así. CVV. Creo que es CVV, que son los tres numeritos Sí. estos que nunca Sí. te sabes y hay que mirarlo Que nunca para te acuerdas, comprar. que dices, tío, apréndetelo, son 3 números. Y Pues justamente bueno. es lo que más o menos vamos a hacer en este vídeo, un debater público. Así que lo primero, como siempre, es suscribirse, eso es importantísimo, darle a la campanita y en redes sociales, Vomitorio90 en Twitter y Vomitorio_90 en Instagram. CVC al final es un fondo de capital riesgo. No es el gato de Schrödinger, pero se parece. ¿Por qué? Porque es bueno y malo al mismo tiempo. Sí. No tanto bueno, sino necesario. La liga es inviable. El fútbol en general diría que es inviable. Entonces necesita de este tipo de inversión. Si te parece, explicamos más o menos la diferencia que hay, por ejemplo, de que un fondo de inversión meta dinero en la liga a que lo haga un banco con un préstamo. Para la liga, para cualquier empresa, un préstamo de un banco siempre va a ser mucho más seguro, siempre que se tenga solvencia, que la presencia de un fondo de capital riesgo. ¿Por Más qué? seguro y más barato. Eso Y más sobre barato, todo. sí. ¿Por qué? Pues porque tú un préstamo a un banco lo pagas, pero tú controlas tus beneficios y controlas tu riqueza y tus ganancias y tu empresa al fin y al cabo. Un fondo de inversión como CVC inyecta dinero en tu empresa, pero también entra a participar en los beneficios, con lo cual pierdes control de tu empresa. Entonces, ¿por qué la liga ha tenido que recurrir a un fondo de inversión cuando lo clásico en el pasado, en los últimos años, bueno, siempre en el fútbol, ha sido que los bancos sean los que dan préstamos a la competición y a los equipos? Un matiz para todo lo que ha dicho Carlos y para todo lo que diremos. Estamos simplificando mucho para que se entienda. Claro. Obviamente hay circunstancias y hay empresas fuera del fútbol en los que en un momento dado tener la colaboración de un fondo de inversión o de un fondo de capital riesgo en vez de acudir a la inversión de un banco, al final es otro tipo de endeudamiento, puede ser más positivo. Nosotros Exacto, estamos reduciendo sí, o sea, esto para que se entienda. Aquí no somos ni expertos en temas empresariales y en el tal, fútbol. pero bueno. Si no, aquí vamos a estar hablando de Claro, la pelotita, o sea, que chutan 22 tíos. Pero sobre todo, ¿este es el tipo de inversión que se ha hecho en el fútbol? No. La liga italiana, por ejemplo, en su día lo intentó y le salió mal. Así que los ejemplos no son positivos. Pero hay que entender que en el fútbol funciona como un balance. Todo al final funciona tanto los gobiernos como una empresa grande, como una ferretería. Su funcionamiento, siendo simplistas, es parecido. Tiene una cuenta de pérdidas y ganancias y un balance en el que hay un activo y un pasivo. Unos ingresos, luego también unos gastos fijos, unos variables. Y la liga, el fútbol, la pelota que siempre se habla, que se tiraba para adelante, es que siempre iba a ser el año siguiente mejor que el anterior. Es decir, si tú en el año 1, para que nos entendamos, tenías unos ingresos de 100 millones, tus proyecciones serán que en el año 2 tus ingresos iban a ser de 130 millones, por poner un ejemplo. Entonces lo que hacías era, tus gastos los hacías en previsión de lo que ibas a ingresar en ese segundo año. Entonces, por ejemplo, eras capaz de gastarte 115 millones de euros. Te endeudabas, pero con la esperanza bastante segura de que lo ibas a recuperar. Ibas a obtener beneficios. A partir de aquí se fueron haciendo desfalcos absolutos, como gastarte el doble y una deuda que no era correspondida con los ingresos. Pero como siempre el fútbol se esperaba que fuera a más, en el año 3 pues 150, en el año 4 200, pues la pelota se iba tirando para adelante. La deuda cada vez era mayor, pero más o menos los clubes de fútbol funcionaban. Otro tipo de funcionamiento que hemos visto en la liga, más allá de algunos equipos que con Hacienda, el Atlético de Madrid por ejemplo, el Elche, muchos equipos han tenido problemas. Otro de los tipos de inversión que se ha requerido es la de los préstamos. Los clubes otra cosa no, pero con contadas excepciones sí que es verdad que las deudas con los bancos las han ido pagando, los intereses. Era un negocio rentable. Por eso los bancos han seguido dando dinero a los clubes.
Esto se ha hecho, por ejemplo, incluso con fichajes. El Real Madrid ha participado con Bankia, con Caja Madrid en su día, que son bancos españoles, para los que nos vean desde Sudamérica. No sé si funcionarán de algún tipo de manera allí también, para fichajes como el de Cristiano Ronaldo en su día. Entonces, era una situación más o menos salvable. Además, muy segura, porque el banco te dice que te va a prestar X dinero con un tipo de interés, pues el 2%, me lo invento. No sé, cuando se manejan cantidades tan grandes, no sé de cuántos serán estos intereses y también dependerá de la pericia con la que te manejes. Si tu presidente, pues al final es un empleado de Bankia, como pasaba en el Valencia Club de Fútbol con Manuel Llorente, pues igual las condiciones no eran las más favorables que se podían encontrar, por lo que sea. Pero esto llega un momento, Carlos, y ahora nos lo contarás, que se rompe, que habría pasado seguramente dentro de 10 años, pero ¿por qué ha pasado ahora? Pues por el COVID, así de fácil. Por el COVID, o sea, al final, bueno, no estamos descubriendo aquí ningún secreto. El deporte en general y en concreto el fútbol, que es el que más mueve, para el fútbol la pandemia ha sido devastadora, claro. No sé si las cifras que manejaba la liga de pérdidas eran de más de 1.000 millones, o sea, es una barbaridad. Todos los aficionados de clubes de España estaréis al tanto de que, pues oye, tu club no puede fichar, el no sé qué, o sea, los sueldos ya no se pueden pagar con tanta facilidad. Hay clubes que no han podido ni siquiera pagar a sus empleados, que dices, hostia, un equipo de fútbol que maneja millones y millones y que genera tantísimo dinero, no poder costear los sueldos de los empleados, tú imagínate cómo están los clubes. Utilizando pagarés y, en este caso sí que puede decir la empresa, y el Cofidis de turno, que es una salvajada. O sea, les falta coger y empezar a vender el oro de los futbolistas para pagar las cosas. Es que es lamentable. Entonces, por eso se ha necesitado un fondo de inversión, porque los clubes necesitan liquidez ya. O sea, ya, porque tienen cifras de quiebra. Tienen cifras de quiebra que en cualquier otro deporte, en cualquier otra situación, yo estoy seguro que llevarían a la disolución, a la desaparición. Pero tienen cierto estatus y se mantienen así. Mira, el Barça, la situación en la que está, aunque el Barça ha sido uno de los equipos que no se ha querido adherir al CVC. Ahora explicaremos un poco por qué, porque Exacto. Tiene su explicación que haya habido 4 equipos, 3 de la Liga y 1 de Segunda División, que no se hayan querido sumar. Pero bueno, la solución por estos motivos ha sido la llegada de un fondo de inversión. Un fondo de inversión que cuando entra en la Liga asume riesgo. Asume riesgo porque... Poco, sí que es verdad que poco. No, sí, ahora explicaremos que las condiciones con las que se ha hecho esta operación, claro, o sea, para el fondo de inversión, para CVC, el riesgo esta vez ha sido bastante poquito, si es que existe algún riesgo. Pero bueno, básicamente, pongamos que CVC llega, mete dinero para reforzar la liquidez de los clubes a corto plazo, para que los derechos vayan subiendo en los próximos años, asegurar un desarrollo de la marca de la liga, de todas las empresas que envuelven a toda la innovación tecnológica que hay alrededor de la liga. Pongamos que que se mete el CVC y los beneficios en 15 años son 0 euros. Pues es que CVC se lleva 0 euros de beneficio. O sea, es un capital de riesgo, como hemos comentado al principio. Ahora, ¿qué condiciones hay en este acuerdo? Son unas condiciones en las que CVC va a recuperar la inversión en 10 años, como mucho, y la liga va a perder control sobre su producto en los próximos 50 años. Es que es una salvajada, sobre todo cuando pensamos en el fútbol, que es un deporte relativamente reciente, y más en España. Hay que ponerlo un poquito en perspectiva. Sí que es cierto que era necesario, porque en el momento que dejas de tener acceso a los métodos de obtener liquidez que tienen los clubes de fútbol, que básicamente en España es mediante préstamos, sí que es verdad que otra opción que podría haber manejado, no como liga, sino Exacto. como clubes, y pasa mucho en Portugal, o pasa como en Italia también, con la Juventus, estoy pensando en el Benfica, en el Sporting, es que acudan a la bolsa. Eso es otra opción. Claro, luego está, ¿quién cojones te va a invertir en el fútbol español actualmente? Pero es una opción de obtener liquidez, porque al final lo que le falta a la liga como empresa, que la liga hay que recordar que son los 42 clubes, los 20 de primera y los 22 de segunda división, es liquidez en el corto plazo. Pero en el medio y largo plazo, ya que quieres llegar a esto, las condiciones son salvajadas. Estamos hablando de que, redondeando, van a ser unos 2.300 millones de euros lo que te va a invertir CVC a repartir entre los clubes. De esto creo que son un 15% te lo puedes gastar en fichajes. Sí, esto es interesante matizarlo. O sea,
este dinero que invierte CVC a la Liga lo va a repartir entre los 38 clubes beneficiados, por así decirlo, pero la Liga pone de condición que al menos el 70% de este dinero se ha invertido en infraestructuras, instalaciones, modernizar el club, digitalizar, o sea, que en ese sentido sí que creo que puede ser positivo el hecho de que no se gaste el dinero a mansalva, que si en fichajes, que si ahora me traigo a este, que si ahora el Betis te ficha a Haaland, o sea, no es una exageración, ¿no? Pero que creo que ahí sí la Liga sí que ha hecho bien, también pensando en sus propios intereses, en garantizar que los clubes al final se modernicen en los próximos años. Eso sí que es positivo. 2 apuntes, ese 15% lo dejan simple y llanamente para que los clubes, porque si van a saltar absolutamente todos, quitando 3 o 4, el fair play financiero, no iban a poder inscribir a ningún futbolista, entonces lo han hecho por eso. Y ese 70% que CVC no haya presionado incluso un poquito para que se tenga que destinar a esto. ¿Por qué? Porque lo que mejora también son las condiciones televisivas, mejor tecnología, se está invirtiendo en drones. Por ejemplo, la cámara esta araña que llevan por el techo. Hay muchos estadios de primera división que todavía no cuentan con las infraestructuras para que se pueda colocar. El último ejemplo, diría en España, de estadio que ya puede contar con este tipo de cámara, que al final es una forma de aumentar los ingresos, porque supone que va a mejorar la calidad televisiva y por tanto los derechos televisivos. Es el Levante Unión Deportiva, con esta cubierta que han hecho, que sí que permiten con unos postes colocar la cámara. Problema, las condiciones. Estamos hablando de 50 años. En España, de media, los clubes de primera división tienen 100 años. O sea, estamos hablando... o sea, estamos hablando de la mitad de la historia de los clubes. Es un periodo de tiempo muy, muy largo. Es como si ahora se hubiese llegado a un acuerdo en 1971 y justamente este año hubiera caducado. O sea, ese es un poco el contexto en el que nos movemos. Y CVC lo que va a hacer es de la participación de la Liga en los ingresos televisivos, que voy a redondear por lo bajo. Voy a poner que son 1.000 millones de euros. Para que también, como somos tontitos, el cálculo nos salga más fácil. Sí, no la vayamos a liar. Se lleva el 10%, es decir, 100 millones anuales. Estos ingresos se supone que tienen que ir a mejor, que van a ir cada año siendo mayores. Vamos a ponernos en el peor de los casos, que ya sería raro que en los próximos 50 años no se consiga un acuerdo mejor y se mantenga en 1.000 millones de euros. Estamos hablando que en 50 años a 100 millones por temporada se iba a llevar 5.000 millones de euros. Iba a duplicar su inversión, no está nada mal. Y esto también es uno de los motivos, los más optimistas, los que apoyan CVC, los a veces un poquito perritos falderos de Javier Tebas, vamos a decirlo directamente, para decir que este tipo de inversión es positivo. Y es que si los ingresos siempre van a ir por los derechos televisivos a más, los clubes no se van a ir perjudicados porque es fijo el 10% que se llevan. ¿Esto es verdad? A medias. Y una verdad a medias no deja de ser una mentira. Una mentira, sí. ¿Por qué? Totalmente. Porque si al final tú cuentas con 1.000 millones que se te van a quedar en 900, aunque luego que van a ser 2.000 millones, van a ser 2.000 millones en 2040, ole, lo que tú quieras. Pero vas a tener siempre un perjuicio respecto a la Bundesliga, respecto a la Liga Italiana, respecto a la Premier League, y ahí te va a tocar ir al mercado internacional. Un mercado internacional en el que este año has gastado 7 veces menos que la Premier League, la mitad que la Bundesliga, 3 veces menos que la Serie A y menos incluso la mitad, creo, que la Liga Francesa. Entonces, claro, en estas circunstancias el problema se va a agravar. Es que es eso, difícil. O sea, el tema de que llegue el fondo de inversión sí que va a ayudar a que la Liga aumente sus derechos televisivos, consiga mejores contratos, genere más ingresos. Sí, para eso sirve un fondo de inversión. Pero al final es lo que comentábamos, lo que hemos comentado en algunos programas aquí, en muchos programas. La Liga cada año lo que hace es perder poder respecto a las otras ligas, ¿no? Sí. Si ahora genera más ingresos, si una liga genera más ingresos, lo más normal es que las otras también estén generando más, porque no es normal que pongamos el ejemplo de que las ligas empiezan a conseguir contratos televisivos a la baja y hay una liga que sube y es la única que sube. Eso no funciona así. O sea, en general todas las ligas, en mayor o menor medida, van subiendo o bajando de forma más o menos proporcional, ¿no?
Entonces, si la liga sube sus ingresos televisivos, sus derechos televisivos, y las demás ligas también lo hacen, recordemos que los clubes de España, un 10% de esos derechos no los reciben. Lo recibe el fondo de inversión. Con lo cual, si ya antes de llegar el fondo de inversión los clubes de España tenían menos opciones de competir en fichajes, en ingresos con los clubes de Inglaterra, Italia, Alemania, ahora ese problema se va a ir multiplicando, se va a ir agravando conforme pasen los años. Y hay Aquí que es donde recordar... está el tema. O sea, liquidez a corto plazo, sí. ¿Vas a poder inscribir a los fichajes? Sí. El 15% para mejorar la plantilla, creo que también hay que repartirlo en 3 temporadas, con lo cual los clubes en 3 temporadas más o menos se pueden agenciar una plantilla más o menos competitiva y tal. Sí. ¿Estaban casi en quiebra? Sí. Los salvas ahora mismo. O sea, ha sido un acuerdo que para el presente inmediato es efectivo. Pan Para para los hoy, próximos hambre para 50 mañana. años, Ese es el resumen perfecto. para los próximos 50 años es más hambre de la que creías que ibas a tener. Entonces, Y yo veo además, un problema grave. también enlazando con el Fútbol Club Barcelona, aunque el Fútbol Club Barcelona es el caso más excéntrico, porque si no fuera el club que es, y si no fuera porque él todavía es un club de socios y una sociedad anónima deportiva, ya estaría en causa de disolución, seguro, es el Claro, caso más sí, exagerado, pero la mayoría de clubes están en la misma situación. Los ingresos televisivos suponen del orden del 80% de los ingresos de un club de fútbol de primera y segunda división. Dependen totalmente de ellos. Entonces, los clubes sobre todo que tienen muchísima deuda, como puede ser el Barcelona, como puede ser el Valencia, se van a encontrar que vale. Ahora bien, en 5 o 10 años, cuando tengan que pagar los préstamos bancarios que tienen, ese 10% que les quitan va a doler y mucho. Pero mucho, ¿Y realmente mucho. va a subir tanto el valor de los derechos televisivos? No. ¿Tanto como para compensar? No, porque encima Yo en España no hay creo. un reparto justo. O sea, son muchos Esa es factores que otra. hacen pensar que en el corto plazo posiblemente habría que verse dentro y con otras condiciones, pero era la mejor, no tanto la mejor, sino la única opción. Y Eso para sí que ir es cierto. cerrando, si te parece, lo que habíamos comentado al principio, de que hay 4 clubes en la liga, primera y segunda división, que no han aceptado el acuerdo. Madrid, Barça, Athletic Club de Bilbao y el Oviedo. ¿Por qué? Porque esos clubes consideran que ese 70% que reciben a corto plazo los clubes de primera y segunda no lo necesitan, porque ya tienen infraestructuras, ya tienen clubes modernizados, generan muchos ingresos, tienen instalaciones, y es verdad, o sea, el Real Madrid acaba de renovar de reformar el Bernabéu, el Barça, otra cosa no, pero joder, Y el Real Madrid, infraestructuras, ciudades deportivas, o sea, y el Athletic Club, que es un club saneado por su filosofía, Sí. entonces se entiende perfectamente en ese sentido. ¿Qué va a pasar? Pues perdona que te diga, pero si el reparto ya de por sí, el reparto de derechos ya no era justo y Madrid y Barça no van a tener que pagar o no van a tener o sea, van a poder recibir el 100% de los derechos televisivos, se va a desequilibrar todavía más la liga. Entonces, Y no luego solo es irán un pidiendo agravio para superligas. Claro, sí, lo de las Superligas veremos cómo evoluciona, pero no solo es un agravio para en general los clubes españoles a la hora de salir a Europa, sino que dentro de la competición doméstica los clubes grandes van a despegar todavía más, porque no me creo que los clubes, los Valencia, Villarreal, el Atlético de Madrid veremos, porque el Atlético de Madrid ya está en otro nivel, ¿no? Pero Valencia, Villarreal, Sevilla, clubes así de Europa o que pretenden estar en Europa, no sé yo si va a ser tan rentable, si van a subir tanto si van a ayudar tanto esas inyecciones del fondo de inversión para competir los próximos 50 años con los dos de arriba. Quedan muchas cosas por matizar, se puede hablar perfectísimamente todavía de por qué el Real Madrid en concreto, que tiene más acceso a liquidez, ni a Florentino Pérez, que es una de las personas más influyentes de España, se niega a este proyecto. El Barcelona también, muy relacionado con la deuda y lo que supondría renunciar a los ingresos. Incluso el Valencia Club de Fútbol de Meriton, porque aunque debería tener decisiones más similares a las del Fútbol Club Barcelona, pensar en el medio y en el largo plazo, decide ser cortoplacista. Hay muchas cosas que se tienen que tener en cuenta, también como otros clubes como Sevilla o Villarreal sí que pueden ver de una forma
más positiva este CVC. Muchas cosas que hablar, entonces si el vídeo tiene más una repercusión, podremos hacer una segunda parte, aunque creemos que en el grueso ya está explicado todo. Es lo que hay. En el corto plazo, no bueno, sino necesario. En el medio y largo plazo, una catástrofe para el fútbol, que incluso creo, viendo cómo está, por ejemplo, la Premier League, igual se puede repetir en otras ligas. Eso sí que es cierto. Veremos. Venga. Pues cerramos. Ya nos vemos en otro vídeo. Con depresión, dan ganas de... Con depresión, como si... O sea, la mayoría de colgarse. vídeos los cerramos así, de bueno, pues el fútbol se va a la mierda. Hala, hasta Ojalá. luego. Venga. Hasta luego.